Sin necesidad de que nos llegue una nota de prensa, nos parecía interesante que esto está en su recta final, que en 48 o 72 horas estaremos en campaña, que nos acerquemos a, por ejemplo, AMPE, Sindicato de la Educación, para que nos digan qué se va a quedar pendiente en esta legislatura, qué les preocupa más, porque da la sensación de que la cortinita de la pandemia, la cortinita del volcán en La Palma, bueno, vale para que no avancemos. Es verdad que el tema de La Palma es diferente al del conjunto de la región. Quizá hoy, con una visión más regional, queremos tocar a la puerta de la secretaria de Acción Sindical de AMPE. Hola, buenos días. Cuéntanos un ¿Qué poco tal? cómo ha sido el curso y qué sensaciones te deja el final de la legislatura. ¿Se ha avanzado o realmente tú dirías que estamos en un tiempo que, bueno, la pandemia vale para perdonar todo? Mira, desde AMPE Canarias nosotros vemos que sí se han dado pasos importantes, ¿vale? En la dirección que debe ir nuestra educación pública de Canarias. Pues empezando por esos logros que se han conseguido, pues hay que resaltar que ha habido un aumento importante de plantilla para este año. Se ha conseguido una disminución en la ratio, reducción en el horario lectivo del profesorado del cuerpo de maestros, mejora de determinadas normativas. Cosas que son importantes. Nosotros somos sindicato del profesorado, pero que sin lugar a dudas todas las propuestas que nosotros llevamos a las mesas y que se consiguen al final no solo afectan al profesorado, sino también al alumnado. Pero como tú decías, esto es positivo, pero quedan muchísimas cosas pendientes, ¿vale? Porque hay una principal que deberíamos abarcar ya y solucionar ya, que es ese 5% del Producto Interior Bruto que debe destinar Canarias a educación, ¿no? Que así lo recoge la Ley Canaria Educativa. Es importantísimo que sigamos bajando las ratios. Las ratios en Canarias están muy altas y necesitamos bajarlas para que el alumnado tenga una atención lo más individualizada posible. Recordemos que en el aula hay un sinfín de perfiles de alumnado, diferentes maneras de aprender, de interiorizar, y entonces eso es muy importante que esté. Tenemos una nueva ley educativa que es la LOMLOE, que no se ha llevado a las aulas de la forma que entendemos que se tenía que haber llevado. Se publica, se pide, se exige, pero realmente son cambios que hay que acompañar a los centros educativos, al profesorado, para que se pueda llevar al aula de una forma correcta. Tenemos una ley de gestión del profesorado interino que, gracias al trabajo, ¿no?, que se ha llevado desde la parte sindical, podemos considerar que es una de las mejores o la mejor de España, pero hay cosas también que hay que mejorar. Entonces, bueno, hay avances muy importantes, pero hay otras cosas que tienen ya que cambiar. Y sí me gustaría resaltar aquí una muy importante, y es la infraestructura de los centros. Creo que es importante en este espacio que nos deja de decir e insistir en que es importante que se invierta en la infraestructura. Hay muchos centros que están obsoletos, otros son muy pequeños, y aunque haya una bajada de ratio, hay centros, sobre todo en la zona sur, que no se puede llevar a cabo. Siguen habiendo barracones en algunos centros, muchos menos, y hay un plan para quitarlos, pero sigue habiendo amianto, siguen habiendo centros sin sombra, o sea, quiere decir centros que no están techados, y bueno, pues cosas que hay que mejorar. Uh-huh. A mí me llega la profunda preocupación desde los centros, es lo que recogemos también junto a un, bueno, sinnúmero de conceptos que tú has ido enumerando, con el grado de progreso de algunos y bueno, la menor velocidad de crucero de otros. El papeleo, la burocracia, nos come la documentación que nos dinamita la vida, me dicen los docentes. ¿Esto es real? ¿Esto no podemos mejorar aquí? Eso es una realidad, vamos, Palmaria. muy real y muy palpable. Comentarte que el curso pasado
esto es una tarea pendiente de todos los grupos políticos que han pasado. Cuando se incorporan siempre hacen alusión a esa burocratización, que es muy importante, porque al final los docentes lo que quieren es poder atender al alumnado y no tener que hacer un abanico, ¿verdad?, de 20 papeleos para llegar a un punto que podía haber hecho con uno, o un equipo directivo, como nos decían, porque hemos llevado en el mes de mayo, hemos llevado en el mes de abril, mitad de abril, y seguimos en mayo, hemos llevado a los centros una encuesta y una propuesta para intentar retomar el tema de la burocratización y así poderlo llevar a cabo, planteárselo al nuevo gobierno desde los primeros momentos. Pero, como te decía, el principal problema es que hay que gestionar mucho papeleo para conseguir algo mínimo. Entonces, es hora de que nos sentemos entre todos, que era lo que te comentaba, que se intentó el curso pasado, se hicieron unas especies de reuniones donde llevábamos propuestas, pero al final no se consiguió absolutamente nada, quedó parado y no se sacaron conclusiones precisas. Hay un aspecto muy importante también en esto, y uno de los principales problemas de esta burocratización en este papeleo es la falta de auxiliares administrativas que hay en los centros. Hay centros ahora mismo que no tienen ningún auxiliar administrativo, son los docentes los que tienen que estar abriendo, cerrando las puertas, y no lo tienen porque ya de por sí la ratio que está definida para un auxiliar por días o por hora es muy elevada, y al igual un centro cuenta con un auxiliar administrativo 2 veces en semana, pero es que si ese auxiliar administrativo tiene que coger una baja pues por cuestiones personales, por enfermedades o por lo que quiera que sea, no hay personal que lo sustituya. Entonces, el hecho de que no exista ese administrativo que tiene una serie de cuestiones asignadas hace que todo recaiga en el profesorado, cuestiones que no son propias de los docentes. Y al final, repito, el profesorado se preocupa por su alumnado y todo esto influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Otro aspecto que también recojo la queja, el teletrabajo venía para quedarse, era una herramienta de enorme valor y que nos iba a permitir de alguna manera también desahogar. Pues asisto como los profes tienen que volver a los centros por las tardes, a evaluaciones. ¿Esto no se puede hacer a través de la red? Es correcto, era lo que te quería comentar como punto final, porque ha sido una reivindicación. Vamos, como la octava maravilla de la humanidad, que no la cuestiono, en la pandemia. Hoy estamos teletrabajando, esto no se está ni notando que hay una pandemia, ¿no? Nos vendían todo como una normalidad realmente, para escribirla con mayúsculas, y ahora resulta que pudiendo utilizar esas herramientas, pudiendo desatascar, ser más, más eficaces, más directos en el rendimiento, resulta que volvemos a coger el coche a las 4 de la tarde y meternos hasta las 9 de la noche en un centro haciendo evaluaciones. Efectivamente. Vamos a ver, en la pandemia nos obligaron en días, horas, a hacernos con esa nueva forma, ¿verdad?, de comunicarnos entre nosotros, de comunicarnos con el alumnado y demás. De todo eso, lo único que se sacó positivo fueron esas reuniones, ¿verdad?, donde se van a hablar cuestiones concretas, se van a decidir cuestiones concretas, y lo negativo fue la parte personal que se perdía con el alumnado. Es evidente que la enseñanza debe ser presencial siempre que se pueda, porque está la parte emocional, la parte afectiva que tiene que estar presente. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué? Y lo único... A ver si la podemos recuperar, porque nos hemos quedado en la pregunta y es importante que esa pregunta no se quede en el alero. Estaba insistiendo en una herramienta valiosa que con el paso del tiempo, con el hecho de que no estemos en pandemia, pues se ha quedado atrás, y que evidentemente no queremos que se nos quede a la mitad. Nos quedábamos cuando la línea telefónica se nos caía sobre el devenir de los acontecimientos con respecto al teletrabajo. ¿Te retomamos? Sí,
Cuéntanos. Nos decías, la pregunta que nos hacemos es, y hasta ahí, como en el 1, 2, 3, hasta ahí te oímos. Claro, que la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué lo único bueno que se sacó de la pandemia, esas reuniones que eran muy efectivas, que eran mucho más efectivas que presenciales, se han quitado? ¿Y por qué, a pesar de que lo hemos pedido una y otra vez desde que empezó el curso, no se nos ha tenido en cuenta? Mira, es importante que se entienda que estas reuniones, que esta no presencialidad, la pedimos solo para aquellas reuniones que son de solicitar de dar información, de solicitar un acuerdo, un desacuerdo. O sea, son cuestiones que no necesitan para nada una presencialidad. Es importante decir que nosotros, cuando nos reunimos con la administración, lo hacemos de manera online, porque nosotros mismos y la administración entiende que es más efectiva de esta manera. Es un tema que hay que plantearlo, hay que insistir y hay que lograrlo. Hay que lograrlo porque realmente no existe ningún motivo que obligue a la presencialidad de estas reuniones. Pues qué te decimos, que es un punto y seguido, que nos ha encantado oírte y llegar a un primer acercamiento a las conclusiones del curso, precisión y cercanía a las decisiones de esta recta final de legislatura y sobre todo cuando tengamos nuevos equipos de trabajo en la consejería, rescatar todo esto. Te mandamos un abrazo, gracias. Muchas gracias.